Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Como siempre, hoy me acompaña Miguel Alejandro. Hola, Miguel. Hola, Fer. Hola a todos. Bienvenidos. También está con nosotros Adrián Murra. Adrián, ¿cómo estás? Hola Fer. Hola a todos. Oigan, y en esta ocasión nos acompaña un lagunero muy emprendedor, un comerciante apasionado del marketing, mentor, joven lleno de fuerza y que se nota que a todo lo que hace le imprime un sello de calidad y éxito. Él es Miguel de la Torre. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido a todos? Muchísimas gracias por la invitación. Oye, nunca me han presentado tan pro y estoy bien feliz de que en este caso hayan sido ustedes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, hombre, gracias por acompañarnos. Se trata de todo que ver con Miguel de la Torre, pero también todo que ver con un tema muy interesante que vamos a estar escuchando más adelante, porque antes me gustaría saber un poco más de ti y quien nos escucha también pues conozca. ¿Por qué no te presentas? La otra vez dije una cosa que Miguel Alejandro me hizo caras, pero era: ¿cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿A qué sabes? Oye, es una pregunta bien interesante. Tengo 27 años, acabo de cumplirlos. Yo pues soy aquí, soy lagunero. Me gradué de la carrera de Creación y Desarrollo de Empresas en el TEC de Monterrey. Y es una pregunta muy chida el saber a qué sepo. Yo creo que sepo a Legends de Mont Blanc. Y... O sea, viene por el olfato, por ahí viene el sabor. Tienes razón. Y creo también que pudiera saber como a dulce, porque estoy fanático del caramelo. Que eso se va a relacionar con otra pregunta que te voy a hacer más adelante. Pero bueno, ya vamos a empezar a conocer a Miguel a través de la cultura popular. Entonces tenemos una pregunta de cajón que hacemos aquí en Todo Que Ver, que es tu primer CCP o tu primer crush de la cultura popular. Bueno, creo que la primera serie que yo llegué a ver o que me marcó, o sea, el producto que me llegó a marcar por primera vez fue Prison Break hace unos años cuando estaba en secundaria. Y creo que es una serie bien interesante porque para ese entonces pues fue de las primeras series en detonar y hacerse famosa. Y creo que yo me consideraba así como el actor principal que a veces veía en cámara lenta las cosas y podía analizar. Y como que la parte estratega también me gustaba de ese güey. Entonces, creo que esa parte es lo que me impactó. Michael Scofield. Oye, recientemente escuchamos que estaban preparando un comeback porque no es remake, o sea, estaban preparando una nueva versión, pero con algunos de los actores, incluido él. No sé si era quinta temporada o sexta temporada, porque se acaba por ahí de la tercera o de la cuarta. ¿Qué opinas? ¿Te emociona? ¿No tanto? ¿La viste completa? Sí la vi completa, pero yo estoy en contra de los remakes, de todo este tipo de cosas. O sea, siento que la primera es la buena, ¿no? O sea, como que es la original. Ya la segunda es como querer exprimir así demasiado el trapo y no soy fan de eso. Claro, ni modo que vas por octava vez a la cárcel, va. Pero bueno, sí. A quien la quiera ver está muy buena. Yo creo que ya no le cabe en el cuerpo otro tatuaje para escaparse de otro lado. Pero me gustó tu primer CCP. Ahora, tu placer culposo. Sí tengo, claro que tengo. Yo le digo, bueno, es algo que muy pocas personas lo saben, pero las personas de mucha confianza, entonces pues ustedes son de mucha confianza, lo van Estamos a saber. solos aquí. De aquí no sale. No le decimos a nadie. Que me gusta irme a caminar a las tiendas y observar los detalles. O sea, me gusta, me pone bien, me da placer observar así como ir a las tiendas tipo Home Depot o tipo así empresas que me gustan, Target, Walmart, no sé. Y analizar las cosas, o sea, analizar las tuberías que están en el techo, cómo exhiben las cosas, qué tipo de música tienen así en las tiendas, cómo exhiben las cosas. Es un placer bien extraño porque de verdad cuando quiero pensar y ser creativo, hago eso, o sea, me salgo, me voy a meter a una tienda y me empiezo a meter en los detalles. O sea, es algo raro. Que tiene que ver. Es algo que hago. Claro, que tiene todo que ver con porque eres apasionado del marketing. Es decir, ¿por qué pusieron esto de tal manera?
por qué me pusieron tal canción, que me quede más tiempo en la tienda. O sea, tiene que ver más con el marketing que placer culposo. Creo que estás haciendo casos de estudio de más que, que haciendo algo diferente. A lo mejor, si te refieres a un placer culposo de, no sé, te refieres como a comer algo extraño o hacer algo No, extraño. te voy a decir algo. Algo como una novela que veíste, pero te da pena. Una serie que Arjona. Ándale. Arjona. Buen gusto culposo. Ok, ya. Pero ¿qué crees? Aquí tienes a 2 fans de Arjona, entonces ya no sé qué tan culposo es. Pero bueno, también Es hablamos un club secreto. Oye, Una sí. vez cuando se me pasaron las copas, le comenté a un amigo que es súper fan de Arjona. Le dije, la verdad, no le digas a nadie, pero sí soy fan a escondidas de Arjona. Y creo que entre copa y copa, sí, de repente ya entra la noche, se antoja uno de los discos de Arjona. A ver, Adrián. ¿Cuál Siempre lo pongo. Animal Nocturno. Sí, ¿No? es muy bueno. O sea, la verdad a veces cae mal porque ya, sobre todo cuando entra en temas de política o en sus metáforas de eres tan grande como el sol en verano o tan chico como el mar en invierno. Y que, güey, ya, o sea, ya entendimos. Pero sí, de repente saca frases buenas. La neta, sí, es mi placer culposo y nada más lo estoy aceptando porque estamos aquí en confianza. Llega Ándale. la invitación al club secreto de Arjona. Acéptala, Miguel. Eres bienvenido. Vamos a hacerte otra pregunta, que es, ¿qué estás viendo ahorita? ¿O leyendo o escuchando? ¿Me puedes decir 3 o solo una? Ahorita te puedo decir 3. Creo que bueno, voy a empezar por las series. Fíjate que me gusta una serie que se llama High Score. Se trata de de cómo empezó todo el área de los videojuegos, cómo empezó Nintendo, cómo empezó Atari, cómo empezó todo este tipo de empresas. Y está bien chido porque te trasladan desde la persona que hizo Donkey Kong, los sonidos, el marketing, todo ese tipo de rollo. La verdad, soy como que muy para ese lado. O sea, no, anteriormente a lo mejor sí veía de que Narcos, creo que es una de las series más buenas que he visto, acompañada de Breaking Bad, no sé, How I Met Your Mother, pero esas series las veo así como que para cuando no quiero pensar, así cuando quiero así nada más sentarme y olvidarme, ese es el tipo de serie que veo. Lectura, ahorita me estoy aventando un libro que se llama El poder de la intención. Por aquí anoté la persona que lo escribe, es Wayne Dyer, y trata sobre que tú puedes querer hacer las cosas y todo el mundo quiere hacer las cosas, pero cuando tú tienes y haces las cosas con intención, el mundo funciona de otra manera. Que tienes que trasladarte como que al presente, tienes que... es un libro muy espiritual, como que también tengo mi lado espiritual, y la neta te habla de varias reglas de la vida, los niveles de energía, lo que tú atraes. Pero lo más interesante de este libro es que cuando empiezas a leerlo eres uno y cuando terminas eres otro. O sea, yo ahorita voy como a 3/4 del libro y así como si vendiera el producto, ¿no? De verdad me siento otro. O sea, me ha tocado que en mi vida cotidiana lo he podido aplicar y cosas bien básicas, o sea, que a lo mejor a veces haces inconscientemente, como ayudar a alguien, decirle te amo a alguien, decirle a un amigo cómo estás. Cuando tienes una intención y eres consciente de esas cosas, tu nivel de energía se alinean bien cabrón. Entonces se siente muy chido el saber que tienes el poder de literalmente cambiar tu vida. Entonces, pues bueno, ahorita le estoy dando por el lado espiritual, entonces se lo recomiendo. Está un poco, la verdad, es de los libros, está lentón, o sea, sí me lo aviento de que cuando ando inspirado, porque sí está lentón, pero creo que es bien interesante meterle el lado espiritual. Lo recomiendo bastante. Y la tercera pregunta era, ¿película o qué era? O escuchando, puede ser película. Ah, ok. Pues la verdad, fíjate que me aviento, ahorita traigo como que si no es podcast, es música, pero en la música le voy cambiando. No tengo como que así en general un género. Ahorita traigo de moda así como The Strokes, Tame Impala y así como alternativón. Me gusta bastante ahí hacer un scouting en la música, meterme,
conocer artistas nuevos y, o sea, me gusta, o sea, voy así caminando y empiezo a escuchar música y así me la llevo. Pero ahorita, creo que esos dos son los que traigo así de cajón. Excelente. Ahorita me dijiste podcast, que yo creo que estamos en un tema muy interesante, no tan conocido en México. O sea, en Estados Unidos tiene su fanbase, tiene muchísima gente que lo sigue. Creo que en la comarca hay pocos, pero los pocos que hay son de mucha calidad y por ahí podemos llegar a, yo creo en ti. ¿Sí saben por qué tienen las 3 Is? A ver, no. No, ¿por qué? Yo creo en ti porque eres una persona inteligente, yo creo en ti porque eres una persona íntegra y yo creo en ti porque eres una persona idónea que tiene todo para llegar a ser quien quiere llegar a ser. Muy romántico, ¿verdad? Sí, no, me gustó. André. Con razón Arjona, ¿verdad? No. Claro. Hasta sonó a canción, ¿verdad? Creo en ti porque tienes integridad. Aquí podemos hablar de Rey, porque también dice yo creo en ti. Creo en ti. No, vamos al podcast. Platícanos, ¿cuándo empezaste? ¿Por qué lo empezaste? ¿Cómo te va? Justamente da la casualidad de que el podcast lo empecé por algo que de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, me imagino, que es el miedo. O sea, siempre fui un chavo que la gente me comentaba, ¿no? De que es que yo veo esto en ti, yo veo esto en ti, yo veo estas aptitudes en ti, pero realmente yo nada más sabía decir que sí, que gracias, pero jamás la podía aplicar en mi vida, ¿no? Entonces, como que yo entré en una etapa de desesperación, venía regresando de Europa de un viaje y como que me marcó bastante la soledad. Estuve bastante tiempo solo ya, como 8 meses. Y cuando regresé, pues la verdad sí, la vida te cambia de que te pegan muchas cosas. Entonces como que yo regresaba a Torreón y decía, no puedo ser el mismo. O sea, no puedo ser el mismo que se fue. Necesito darle un giro a mi vida. Necesito creérmela que, pues cómo era posible que aquí en Torreón me comentaran, pues que traía actitud y pues también en otro lado del mundo, personas que no me conocían me decían lo mismo, ¿no? Pero en el fondo yo no sentía eso. Entonces dije, bueno, me voy a tatuar la palabra yo creo en ti para que la vea todos los días y me la recuerde. Y lo dije, no, voy a hacer algo más cabrón. Mejor voy a hacer un proyecto, se lo voy a platicar a la gente y así si yo me hago para atrás, la sociedad me lo va a recordar y voy a regresar así como que al mismo rumbo. Entonces, pues dije, a ver, yo creo en ti, y así como que empecé con muchos nombres y dije, ya sé. Empecé inseguro, no me gustaba así como que grabarme el video y tampoco quería como que convertirme en un influencer. Entonces dije, yo quiero ser un líder de opinión, quiero convertirme en empresario, quiero, como que todo lo que ya traía lo quería transmitir, pero no sabía cómo. Entonces dije, bueno, storytelling, qué mejor que compartirle a la gente desde abajo cómo empecé, todo mi trayecto, quién soy, con quién me junto, qué puedo lograr, con quién me gusta trabajar, a qué tipo de proyectos me gusta apoyar. Y creo que fue la mejor manera de poderme recordar todos los días el que literal el miedo me estaba dejando de beneficiar en mi vida. O sea, porque yo estaba dejando de ser ese Miguel que yo soy en este momento. Entonces dije, bueno, pues ya ni modo, yo creo en ti. Y le puse yo creo en ti, y entonces automáticamente la gente en la calle te dice yo creo en ti. Y tú dices de que, o sea, ¿cómo hay gente que te lo recuerda? Sea de broma, no sea de broma, sea por fregar, sea en buena vibra. Es un tema que fue muy personal de decir, necesito recordarme que necesito creer en mí. Porque yo creo que la inseguridad y los miedos es la base de todas las cosas malas que existen en esta vida. Todas. O sea, si tú te pones a pensar en una guerra, literal, la persona que inicia la guerra, las personas que están involucradas, sí, obviamente viene un tema económico, pero detrás del tema económico vienen inseguridades, vienen maltratos, vienen problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque en algún punto alguien les hizo tal daño. ¿Por qué les hicieron daño? Pues bueno, por una inseguridad, por un daño, por un miedo. Entonces, yo creo que el problema raíz de la sociedad, del tejido social que está tan destruido, es por la inseguridad interna y los miedos. Entonces dije, bueno, pues alguien puede leer esto y con el simple hecho de leerlo, ya te está, o sea, ya tú mismo estás diciendo, yo creo en ti. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, va por ahí.
Estoy súper de acuerdo. Creo que el poder de las palabras es muy interesante. Ya lo hemos querido tratar en este podcast y te felicito porque está muy bien el reforzar una palabra positiva, en este caso 3, 4, que digas todos los días, que las veas, como dices en el tatuaje, que las pongas en tu casa, ¿no? Quien nos esté escuchando y diga, esta palabra me hace sentir bien, la puede escribir por ahí, tenerla en su cuarto, en su baño, pero también mencionaste una parte importante. Dijiste, yo no quiero ser influencer, que aquí se confunde mucho en el qué quiero y qué puedo llegar a ser. Creo que tú ya lo eres y no es que hayas querido o no. Y esa es la parte padre de los influencers, ¿no? Por no intentar, quitarle valor a alguien que lo intenta y que quiere. Está bien quererlo, pero yo creo que eso se te da o llega en cierto momento. Si se te está dando, qué bueno, pero no es algo que puedes aspirar a hacer. Mentiras, el musical, la obra más exitosa de México, llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados. Creo. Claro. No, claro. Y tienes un punto bien importante. Creo que ahorita está la palabra influencer súper prostituida. O sea, considero que de verdad la gente no dimensiona el power que son las redes sociales. Porque el que tú, o sea, el influencer, como la palabra dice, es de una persona influenciable, ¿no? O que influencia. Y considero que la gente automáticamente asocia, ese güey es influencer y automáticamente piensan que ya estás vendiendo un producto o que estás subiendo algo, ¿no? O sea, cual sea tu producto, la gente luego lo asocia con venta, lo asocian con imagen de que o está muy guapo o está muy guapa o tiene un cuerpazo, y considero yo que eso degrada un poco a las personas que realmente quieren transmitir algo. Porque un influencer por lo general pasa de moda. Es una tendencia que está de moda, que está bien padre, que nos comparten su vida, pero eventualmente cuando no transmites un valor o cuando no transmites un contenido de calidad, es muy probable que pases a la historia muy rápido, como una moda. Y yo no quiero ser una moda, o sea, yo quiero ser una persona que el día de mañana salve una vida, le cambie la perspectiva a alguien, o sea, y salvar en cualquier punto, o sea, de su vida. Puede ser hasta en temas de lo que sea, ¿no? O sea, pues este güey me dio una idea muy chida en este proyecto. No, pues saqué de su podcast un libro, un chiste, no sé, lo que sea. Entonces, yo sí creo y estoy muy en contra de la palabra influencer porque creo que degrada a las personas que queremos como que realmente dejar una huella en este mundo, ¿no? Y como dices tú, por el otro lado, la contraparte es que tu trabajo y tu personalidad habla por sí sola. O sea, sí creo que definitivamente tu personalidad, predicar con el ejemplo, habla solito. Entonces, pues por ese lado como que me quedo tranquilo. Y también he escuchado otro término que ese sí me gusta, creo que también es un tema egocéntrico, que es así como líder de opinión, no sé, creo que me gusta más ese término que influencer. ¿Tú qué opinas, Claro. Fer? No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que vas por ese camino que es al que me quería referir, y lo que más me da gusto es que vamos a tocar este tema y yo creo que es momento de hacerlo, que el miedo o por ahí la inseguridad te hizo ser quien eres, porque había un Miguel de antes, había un Miguel después de Europa. Y bueno, vamos ahora sí, creo que Miguel, Adrián y yo creemos en ti, así que yo creo en ti. Y vamos a dar inicio al tema de esta tarde, de esta noche, de esta mañana, según el momento en que nos escuches, que es todo que ver con el miedo. Todos hemos sentido la sensación paralizante que produce el miedo, pues es una emoción normal y natural en muchos animales, incluso los seres humanos, pero a veces puede convertirse en un obstáculo. El miedo es una de las emociones básicas y también considerada una emoción primaria y universal. Es una emoción que genera grandes consecuencias sobre el organismo
y que se ha encontrado en personas de todas las culturas que se han estudiado. El miedo nace en nuestro cerebro, que origina la reacción de alarma del organismo, la principal estructura cerebral encargada de la respuesta de miedo es la amígdala. En ocasiones, sentir miedo resulta desagradable, por eso se ha etiquetado como una emoción negativa. Nada más lejos de la realidad, pues sentir las emociones siempre es positivo, sea cual sea. Todas las emociones, bien reguladas y gestionadas, son buenas para nosotros. Todas las emociones tienen su porqué y ejercen su función. ¿Ustedes qué opinan, Adrián, Miguel? Ahora empiezo con nuestro invitado, Miguel de la Torre. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te hablo del miedo? Creo que a simple vista el miedo es así como las películas de miedo y lo tradicional, ¿no? Pero creo que el miedo va más allá de eso. O sea, el miedo, en mi punto de vista, son inseguridades a el que van a decir, el que voy a sentir, miedo al rechazo. Creo que yo lo vería por ese lado. Miguel Alejandro, es tu turno. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te hablo de miedo? Pues me hace mucho sentido eso que mencionabas hace unos momentos, Fer, de que el miedo es como una respuesta natural. Obviamente creo que el miedo es algo que nos dice, oye, algo está mal o algo está pasando. Y pensándolo como lo decía Miguel de la Torre, que pues sí, obviamente el miedo lo relacionamos y más ahorita que estamos en octubre a Halloween, a monstruos, terror, fantasmas, etcétera, etcétera. Pero creo que hasta en mí ha ido cambiando conforme he ido avanzando en mi vida. De antes sí darme miedo como, no sé, quizá posesiones, quizá fantasmas, como cuando íbamos a la escuela en la noche, Fer, no sé si te acuerdas, y que escuchábamos que tocaban el piano en algún piso. De acuerdo. Creo que ya ha cambiado ese miedo a miedos, no sé si decirlos más reales, no sé, ahora me da miedo como el calentamiento global, las deudas, miles de auditorías, como decían en Los Simpson, y son como miedos que no me imaginé que llegaran a tener como tanta fuerza, porque a pesar de que era algo que se escuchaba desde hace mucho, pues ahorita ya como que se ve como una realidad más grande. Que creo que qué bueno que me den miedo este tipo de cosas porque es lo que nos hace hacer algo al respecto, ¿no? Es como, recuerdo que en una película animada, creo que se llama Paranorman, algo así le comentan a este niño que tenía miedo y le dice, pues no, el miedo no te define, sino lo que haces con ese miedo, ya sea si actúas o no actúas. Porque sí, pues si lo pongo, creo que de mis miedos como relacionados como la cultura popular, pienso en la película de Animales Nocturnos, que es una película que ya hemos mencionado. La situación por la que pasa el personaje principal, pues obviamente no sé si ya la vieron, pero cuando uno la ve dice así como que, pues qué menso, qué tonto, ¿por qué permitió, por qué dejó que pasara eso? Pero ya estando en esa situación, no sé cómo reaccionaría yo. Y creo que ese es mi miedo, como enfrentarme a situaciones donde según yo las pudiera sobrellevar, sobrepasar o hacer algo al respecto y en realidad pues tener una reacción que no era la que yo esperaba o que quisiera tener. Otra cosa es como, no sé si vieron este serie documental de Netflix que se llama Making a Murder, haciendo como un asesino. Y hay en especial una cosa que le dicen, que dice uno de los abogados. Esta serie trata de que supuestamente están inculpando a una persona por un asesinato que no cometió, pero es como que tuvo problemas con la policía y la policía buscó la manera de inculparlo para poderlo llevar a la cárcel. En este documental te tratan de poner como la otra contraparte de que no, pues que él no era culpable, pero la policía ya la traía contra él, entonces trató de hacerlo como el culpable de este asesinato para que pues ahora sí pagara lo que les hizo. Y lo que les menciono de la parte que a mí me dio como miedo, por así decirlo, es que uno de los abogados dice eso, que tú puedes estar seguro de que nunca cometiste un crimen en tu vida, pero no estás seguro de que te van a acusar de haber cometido un crimen. Y eso es algo que sí me genera un poco de miedo, que igual y tú puedes estar viviendo tu vida normal, pero alguien te va a querer, pues sí, no le va a parecer que tú estés bien, como lo mencionaba Miguel de la Torre, por sus propias inseguridades, por sus propios problemas psicológicos. Quizá tú le representas una amenaza o tú le representas algo y él va a buscar destruirte. Entonces, como que ese es uno de lo que podría decir que son mis miedos. Ya yéndonos un poco más lejos, ya también la parte conspiranoica, a mí me encantan todo eso de las conspiraciones, pero pensar que hay como un grupo elite que está manejando
todo el planeta me genera un poco de miedo porque digo, ok, entonces ¿para qué estoy haciendo todo lo que hago si ya hay alguien que está a cargo de todo y de lo que pasa y lo que se decide, de los que gobiernan, etcétera, etcétera? Y pues más o menos eso es lo que creo que me hace pensar en el miedo, ya más allá de fantasmas, de monstruos, de vampiros, no los de Twilight, ahí no les tenemos miedo. Oye. Pues sí, creo que ya el miedo ha evolucionado y me parece en una parte buena que estos miedos sean ya más reales, porque creo que es lo que nos va a ayudar a hacer algo al respecto. Es lo que nos está diciendo, oye, esto está mal. Hay que tener una respuesta que sea pelear o correr, ¿no? Y ojalá que pudiéramos todos pelear para que esos miedos, eso es miedo como el calentamiento global, pues así hacer un cambio y ya no tener ese miedo. Quizá vaya a surgir un nuevo miedo, pero pues ya el chiste sería ir luchando, enfocándonos en los como más fácil de solucionar, por así decirlo, o los más próximos que tenemos que sí pudiéramos hacer algo al respecto. No sé, ¿tú qué opinas, Adrián? Miguel de la Torre, ¿algo que quieran decir? Dijiste algo bien interesante, Tocayo, y creo que ese es el core del miedo. El miedo, hace poquito, este 2020 me propuse lo siguiente, que lo he podido ahí más o menos llevar. Todo lo que me dé miedo, lo voy a hacer. Todo lo que me genere miedo, lo voy a hacer. ¿Qué me genera miedo? Poner mi propia empresa, porque siempre he trabajado con mi hermano, entonces yo dije, bueno, tengo que independizarme, poner mi empresa. Literalmente yo cambié todo mi podcast. O sea, mi podcast era súper formal y como que pues, creció aquí en La Laguna y la verdad creció en una comunidad de señoras, una comunidad de mamás, principalmente era como que el área fuerte y yo tenía mucho miedo de decir, sí me está yendo bien, o sea, sí tengo bastantes escuchas, bastantes podescuchas, pero realmente no soy yo ese Miguel 100%, o sea, yo soy el que ahorita ven en la nueva temporada, me gusta más. Entonces, el yo invitar a una persona a mi podcast y regenerarlo y decir un poquito más de groserías y tocar temas como la pornografía, y tocar temas así como que un poquito más undergrounds, eso me daba miedo, que la gente iba a opinar del podcast, de tu contenido, de tu manera de pensar. Tú comentabas hace rato algo sobre pues este tipo de personas que tienen poder en el mundo y yo también me lo cuestiono, ¿no? O sea, de que estamos controladísimos. Como les dije en un inicio, me encanta el marketing y te das cuenta que es pura psicología aplicada en el negocio. O sea, recibimos más de 3,000 anuncios al día. Estamos manipulados bien cabrón. Y hay una serie que se llama, está en Netflix ahorita, no me acuerdo el nombre perfecto, pero es Las redes sociales. Y te explica así tal cual cómo le hace las redes sociales para decirte, te va a gustar mi producto, te va a gustar lo que quiero que te guste. O sea, yo te voy a guiar tus preferencias, las personas con las que te juntas, hasta todo. Y hay otro documental bien interesante que se llama Cambridge Analytics. Y en ese documental te explican cómo Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Rapidísimo lo platico porque está bien interesante. Empiezan a hacer fan pages en Facebook y le ponen feministas y luego en otro le ponen demócratas o republicanos y luego en otro le ponen así. O sea, todas las tendencias que están ahorita de moda, las violaciones, el LGBT, los empresarios, todo lo que quieras, empiezan a hacer fan pages y empiezan a segmentar la publicidad a las personas que odian a esa comunidad. O sea, yo, por ejemplo, hago una página fanpage de LGBT y se la paso a güeyes que son racistas y que tienen homofobia y todo este tipo de detalles. Y luego también los republicanos se los ponen a los demócratas y hacen una división de sociedades de una manera que dices, ¿cómo es posible esto, güey? ¿Cómo es posible que pase esto, no? Entonces, todos esos miedos yo los traslado a lo que dices, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que todos los días me levante y vaya al gimnasio y me suba a mi bici y escuche un podcast chingoncísimo como este
y quiera crecer y cambiar y conocer cosas nuevas, si al final del día pues van a hacer lo que quieran con nosotros. Pero también me propuse que esta es mi realidad y esta es mi vida y lo único que me va a llevar a la tumba son mis experiencias. Entonces, todos los miedos que tengo yo, todos los miedos los escribo y platico con ellos de, ¿sabes qué, güey? Sí tengo un chingo de miedo, pero lo voy a hacer, güey. Y gracias a Dios me ha pasado que una persona que es como un mentor para mí, es un tío cercano, un día así llorando le dije, es que tengo miedo, tío, es que esto y no sé cómo y qué voy a hacer, ya tengo 27 años, fue hace poquito. Y me dijo, mira, compadre, te la voy a poner bien fácil. Detrás del miedo y la vergüenza está el éxito. Y para mí eso fue así como un parteaguas en este 2020 de decir, tienes miedo, hazlo. Obviamente siendo consciente, ¿verdad? No vas a ir a tirarte de un techo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que eso es bien importante traerlo al presente y saber, ¿no? O sea, saber cuál es tu miedo y por qué. ¿Qué te da miedo? ¿Hacer un podcast? ¿Por qué te da miedo? ¿Porque tu pareja te va a decir algo? ¿Porque tu papá, tu mamá van a pensar que tu carrera no vale la pena? ¿Quién? ¿Quién es ese miedo? Ponle nombre y apellido. Y cuando tú haces ese ejercicio, te lo juro que ese miedo pierde fuerza. Divide. Así como nos quieren dividir a nosotros, tú divide tus miedos. Sí, de hecho, y ahorita que lo mencionabas como esto como el analytics, ¿no? Pienso mucho en esta serie también de Black Mirror, que pues todo lo que ponen ahí, la neta no suena tan descabezado, o sea, es algo que puede pasar o que quizá ya está pasando. Y es eso mismo que mencionas, ok, pues ese puede ser un miedo, pero pues ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer para que no nos dividan? Pues unirnos, ¿no? Entonces creo, se me hace muy padre eso que mencionas de ahora sí que enfrentar los miedos para, pues ahora sí quitarles el poder o esa carga que están teniendo. Y ahorita que mencionaste, Miguel, Alejandro, la palabra fight or flight, o pelea o huye, creo que eso es de lo primero que yo pienso cuando pienso en miedo, o sea, de esta reacción de tu mente, cuerpo, porque pues están controladas por el mismo sistema, que es la reacción de o planto mi cara o salgo corriendo, que todos lo tenemos y no pasa nada. Yo no podría nunca decir, yo soy de los que corren o yo soy de los que se ponen, porque es una reacción tan interna y no convivimos con ella tanto tiempo que por eso dice la psicología que nos gustan las películas de acción y de miedo y de ponerte como en este papel donde, ¿qué haría yo? ¿No? Que eso es lo principal. ¿Qué harías tú? Hay un ejemplo muy interesante también dentro de la psicología con el qué harías tú, que supongamos que entrevistan a 100 personas y les ponen una situación falsa y les dicen, ¿qué harías tú? Ellos harían tal cosa. Tiempo después los vuelven a preguntar, ¿se sucedió? A 20 les sucedió y hacían lo opuesto a lo que habían pensado que habían hecho. Entonces, creo que es muy interesante el ponernos a pensar qué haría yo. Yo me acuerdo de una situación reciente de inseguridad aquí en la ciudad. Jamás pensé que lo primero que iba a hacer era salir corriendo, olvidándome de todo, incluso de Adrián, de allá por allá quedó. Yo escuché cosas, yo me fui. O sea, lo primero que hice es adiós, sayonara, chaito. Yo no existo, yo no me veo, yo me escondo. Yo regresé por la botella de vino que la dejaste ahí. Prioridades. Servicio. Sí. Hay que tener prioridades. Pero yo siempre había pensado como, oye, si tengo un problema, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, yo lo enfrento. Y sabes, y sí me guío por esta sensación de control, de puedo con las cosas, pero hasta que te pasan es donde realmente descubres quién eres, cómo puedes, como decía Miguel de la Torre. Nunca lo sabes hasta que lo hagas. Sí tenemos muchos miedos, a lo mejor muy mensos, muy, pero muy mensos, que vienen de otras cosas. Y digo, ¿se acuerdan de la película de Intensamente? Que es Sí. una niña de 12 años y me encanta, me fascina que tenga 5 emociones y nada más. Y después, al final, digo, spoiler alert, pero sorry, vemos otros tipos de emociones, ¿no? Que se fusionaron y que son nuevas y qué tal. Pero no les voy a platicar de eso para que la vean. Pero lo que sí me gusta es que al principio, en el centro de control de la mente,
Solo había 5 que estaban mandando alegría, tristeza, miedo, ira, y me falta una que no me acuerdo cuál es, pero me daba mucha risa ver cómo estaban súper estereotipadas estas emociones. O sea que queremos suponer que desde niños convivimos con pocas y mientras vas creciendo, como tú decías, Miguel Alejandro, la responsabilidad de repente también es miedo, ¿no? O darte cuenta, ¿cuántas historias no conocemos de hasta que me pasó, pude hacer tal cosa? O la más sencilla, que creo que sí es un problema en México, que es un tema delicado, que son los embarazos prematuros. Pues híjole, hasta que te pasa, yo creo que empiezas a reaccionar diferente y por eso después dicen, es que las madres, o ya cuando eres madre te cae el 20. Pues no, te puede caer el 20 desde que tienes 12. El chiste es que te pase. Y si no te ha pasado, pues ¿por qué opinas? Que nos encanta opinar, que eso no tiene nada que ver con el miedo, ¿no? Pero creo que ya ese es otro tema en todo que ver. Yo estaba hablando de pelea o huye. Esto también me parece una idea, porque no sé si estamos, o sea, o si está comprobada como tal. El pelea o huye te da un subidón de energía, de repente viene por ahí las acciones esenciales de la supervivencia, de si lo harías o no, o de por qué hemos escuchado situaciones donde seres humanos demuestran capacidades súper extremas y todo tiene que ver con el miedo, pero el miedo incluso puede ser bueno. Y de hecho hay 5 cosas que te produce el miedo, que por aquí yo las tenía escritas, pero ojo, ¿sabían, por ejemplo, que el miedo también puede convertirse en placer? ¿Sí? ¿Sí les suena coherente? Pues es que todo me tiene encantan que las ver. películas de terror. Por ejemplo, ¿no? O en Twilight, Bella exponiéndose al peligro. No, ya no vamos a hablar de eso. No, yo decía... las 5 partes que les comentaba era la ínsula, la corteza cingulada, la prefrontal, la frontal. O sea, todos tienen que ver con las reacciones que vas a tener. Si te causa alegría, si te causa tristeza y volvemos a intensamente. Por eso creo que esta película es muy interesante en el tema psicológico y si no la han visto, creo que es tiempo de correr a verla. Está en Netflix y les va a encantar. La expresión conductual del miedo podría ser el tema de intensamente. Adrián, ¿tú qué opinas? Sí, me está haciendo mucho clic todo lo que están diciendo, sobre todo algo que dijo ahorita Miguel de la Torre, de que primero dijiste que el miedo era la base como de todo lo que está básicamente mal en el mundo, ¿no? O sea, de las guerras, de los conflictos sociales, de háblese separación, xenofobia, homofobia, racismo, porque le tenemos miedo a lo desconocido. Pero también hablaste de la contraparte, Miguel, porque dijiste, yo aprendí a convivir con mis miedos, yo tomé la decisión de este año, todo lo que me dé miedo lo voy a hacer. Y es que, pues la verdad, sí, el miedo creo que es un arma de 2 filos. O sea, como tú decías ahorita, Fer, de que ¿cómo se llama? El instinto de corre o pelea, cuando estás en una situación donde tu integridad o tu vida está en peligro, el miedo es súper útil porque pues viene el asesino, viene el ladrón, viene un oso hacia ti, te da miedo, corres, ¿no? O sea, y te salvaste la vida. Entonces ahí el miedo es útil, pero siempre y cuando lo utilices en esa situación. Pero a la larga el miedo, más veces que no, creo que hace daño, sobre todo si te quedas estancado en el miedo y no convives con él, como dijo ahorita Miguel de la Torre. No te cuestionas por qué le tengo miedo a esto y luego ya dices, es por esto, porque muchas veces el miedo el miedo es muy real, pero está basado en un peligro que no existe. O sea, te da un chorro de miedo, 1000 cosas, y yo creo que el 80% de las veces lo que te da miedo ni siquiera, o sea, no es algo real, es algo que tú tienes en tu cabeza, ya sea por experiencias pasadas, por cosas que te dijeron de chiquito, por 1000 cosas. Ya hablando específicamente de la cultura popular, creo que a través de los años ha habido como distintas tendencias de usar el miedo según lo que más se teme en la época para hacer, como explotarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, hablábamos en el capítulo de los estereotipos de cómo durante la Guerra Fría en Estados Unidos, todas las películas, el ruso era el villano, ¿no? O sea, ya te ponían un ruso y ese es el malo.
O no sé, o últimamente de que en las películas ya somos el capo mexicano, ya es el villano en las películas, ¿no? Entonces, o incluso antes, cuando digo, ahorita todavía hay mucho racismo, pero sí hubo épocas donde en las películas o en las series o en los libros, la persona de color desconocida, sin cara, que se mete a tu casa y te va a robar, entonces utilizan ese miedo como para explotarlo e infundar pánico y crear división. Y creo que ahí es cuando está mal empleado el miedo. O cuando lo usan así como cuentos con moraleja de que, no sé, de que las típicas historias de el niño o el adolescente que prueba las drogas por primera vez en su vida y apenas la prueba y ya está adicto y homeless en una esquina y ya se robó los electrodomésticos de su casa por, ¿sabes? Como, o no sé, así como, o en las películas de terror, ¿no? Que siempre los chavos que tomaron alcohol, que tuvieron sexo, son los primeros que los mata el asesino. Entonces creo que ahí sí hay que emplear el miedo de una manera productiva, cuestionarnos qué tan real es eso que nos está dando miedo y trabajarlo, ¿no? Y decir, ¿vale la pena? O sea, el peligro es real, pues corre. O el peligro está en mi cabeza y si lo supero me va a llegar a lograr algo que me va a servir a mí y que me va a hacer crecer como persona. No sé qué opinen los demás. Sí, pues de hecho yo también creo mucho de esa parte de que obviamente hay miedo que es lógico, ¿no? Si a mí me da miedo que me vayan a apuñalar o a disparar, pues no me voy a poner a enfrentar a alguien con una pistola o con una navaja si yo estoy desarmado. Entonces creo que ahí sí aplicaría lo que es correr, porque luego ya de repente entra la parte que serían las fobias, que las fobias ya sí tienen un trasfondo más un tanto mental, psicológico o traumático. Y me gustó mucho lo que dijiste de lo del desconocido, porque de hecho era algo que yo traía. Lovecraft, creo que ya lo había mencionado en algún otro capítulo, él dice que la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Entonces, y que embona, creo, en esta parte con lo que menciona Miguel de la Torre, que pues sí es como miedo a lo desconocido, pero quizás si ya lo conocemos o lo descubrimos, ya no tenemos por qué temerle. ¿Tú qué opinas, Miguel? Tocayo. Excelente. No, definitivamente lo que dijiste es real. O sea, el miedo es lo más natural que tenemos en el ADN. O sea, desde que eres un bebé, miedo a que te dejen en el súper, ¿sabes? O sea, miedo a que no encuentres a tu hermano en el mall, miedo a que la chava que te gusta o el chavo que te gusta no reciba esas flores como que querías. Y yo quiero, o sea, dejar algo bien claro, ¿verdad? O sea, porque obviamente ahorita me paré el cuello y sí, dije bien chinguetas, yo voy a hacer todo lo que me dé miedo. Pues sí, pero esto va acompañado de enojos, de llorar, de estresar, de ansiedad. Soy una persona sumamente ansiosa. A mí me encanta futurear y me encanta sentirme importante cuando la realidad es que no somos tan importantes. O sea, tenemos muchísimo menos enemigos de los que tenemos y el ejercicio es aterrizarte, o sea, aterrizarte y como hace ratito lo dijo también Adrián, hay que dividir ese miedo y platicar con ellos, o sea, platicar con ellos y entenderlos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me causa miedo realmente? Y eso te va a trasladar a otras cosas que te van a hacer más fácil de manejar tus miedos, como una inseguridad. Me da miedo inscribirme a esta carrera de, no sé, 21 kilómetros. No te da miedo, te da hueva, güey, levantarte todos los días. Te da flojera, no, De mí no van a estar hablando. No, ni de mí, ¿va? Pero, entonces, o sea, eso es lo que realmente, eso es a lo que yo llamo ponerle un nombre y apellido a los miedos. Me da miedo abrir mi empresa. No te da miedo. Te da miedo abrirla, hacer una inauguración bien chingona, que vaya las revistas de la ciudad y luego que a los 3 meses el compa ya no sepa ni por dónde hacerle, ¿verdad? O sea, si me explico, eso es un miedo. Digo, cada quien tiene lo suyo, ¿verdad? Pero es un ejemplo para que la raza que está escuchando esto pueda también generar ese ejercicio. Sí, cada quien los confunde, pero hablando de confusiones, les voy a platicar los síntomas físicos del miedo. O sea, en su cuerpo, ¿qué pasa cuando tienes miedo? Y a ver si alguien me puede decir con qué lo pueden llegar a confundir. Por ejemplo, 1, temblores, sudoración,
malestar estomacal, dificultad para respirar, sentir que la mente se pone en blanco, tensión muscular y latidos del corazón rápidos. ¿A qué le suena los síntomas del miedo? A que comí unos tacos que no estaban tan buenos. Aparte. No, pues por ejemplo tiene sentido como, incluso creo que había en alguna serie, honestamente esas sí no se las traigo tan aquí, decían que el miedo y el amor se llegan a confundir, que a veces cuando estamos enamorados creemos que tenemos miedo, pero porque sentimos todo eso, o sea, se nos acelera el corazón, el estómago, nos sentimos como sudorosos. Entonces, pues sí, o sea, son cosas que quizá pueden llegar a confundir, creo yo. No sé qué opinen ustedes. Cuando se te va el aire, así que así, ese piquetito en la panza de que sabes que algo, oye, el famoso podemos hablar. Y ya me estresé, ya me dio miedo. ¿No? Es muy común que se confundan las emociones, ¿no? O sea, como ahorita decíamos de que el miedo es el principal causa de muchos conflictos y muchas veces disfrazamos el miedo de enojo, ¿no? Porque te da pena decir, es que tengo miedo. No, o sea, tengo miedo a lo desconocido, a algo que es diferente a lo que yo viví o a lo que yo experimenté. Y lo rechazo y me enojo y lo bloqueo y voy contra eso, ¿no? O sea, como creo que es muy común si no analizamos nuestros sentimientos confundirlos, ¿no? Y decir, no es miedo, es enojo, no es miedo, es que yo estoy en lo correcto. Entonces sí es muy importante eso de cuestionarte por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo y decir, oye, pues sí, es miedo y tiene una razón y trabájala, escúchate, ¿no? Exacto. Y siendo tan diferentes todas las personas del mundo, a mí me gustaría escuchar a ustedes en redes sociales qué les da miedo, qué les provoca esta sensación que podemos decirle miedo. Y mientras me contestan, ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo alrededor de un minuto? Trending Topics. Facebook unificó 2 de sus servicios de mensajería, Messenger e Instagram Direct. En el futuro, la compañía planea integrar también WhatsApp. La secuela de la versión live action del Rey León, esta producción de Disney estará dirigida por Barry Jenkins, ganador del Oscar en 2016 por Moonlight. Amazon presentó el martes Amazon One, un sistema que reconocerá las palmas de las manos de los usuarios para realizar pagos sin contacto. Por ahora, esta tecnología está siendo probada en un par de tiendas en Seattle, pero la compañía espera lanzarla en otras de sus tiendas en los próximos meses. Will Butler de Arcade Fire lanzó el álbum Generations y Sufjan Stevens está de estreno con el disco The Ascension. Las cadenas de cine en México registraron pérdidas por más de 10,000 millones de pesos. Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, explicó que entre el 25 de marzo y el 6 de septiembre, en todo el país, se vendieron cerca de 2 millones de boletos, es decir, 99% menos que los cerca de 189 millones vendidos en el mismo periodo en el año pasado. Estamos de regreso en Todo Que Ver, estamos hablando del miedo o todo que ver con el miedo. El miedo en sí mismo es positivo e imprescindible, pero en ocasiones resulta un problema. ¿Cuándo el miedo es un problema? Cuando el miedo que sentimos es disfuncional, es decir, cuando la situación que nos genera miedo no es un peligro real, cuando la consecuencia de sentir ese miedo es aún peor para nosotros que lo que ocurriría si no sintiéramos miedo. Por ejemplo, podemos diferenciar 2 tipos de miedo: el miedo funcional y el disfuncional. El funcional es el que se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir. El miedo funcional es adaptativo porque permite adaptar nuestra conducta a las situaciones en nuestro beneficio. Este miedo es útil porque hace que estemos alerta ante una situación que conlleva algún riesgo y actuar en nuestro beneficio en circunstancias peligrosas. Por ejemplo, el que nos hace no caminar por medio de la autopista o por el borde de un abismo, o el que nos hace ir al médico. El miedo disfuncional es aquel que entorpece nuestra vida y nuestro desempeño normal. No es adaptativo ni útil para nosotros. Por ejemplo, cuando existe un fuerte miedo a los aviones y no se utiliza ese transporte, o cuando la consecuencia de duplicar el tiempo del desplazamiento, además de disminuir la comodidad. Ese miedo no se debe únicamente a un peligro real, sino al conjunto de experiencias y creencias que forman el filtro cognitivo de una persona, a través del cual se observa y
interpreta la realidad. ¿Están de acuerdo conmigo, Adrián? Miguel de la Torre y Miguel Alejandro, ¿por qué no comenzamos contigo, Miguel, y hablamos un poquito más de situaciones específicas del miedo, ya sea en series, películas, libros, podcasts? Sí, perdón, toca. Dale. Bueno, creo que hay una película que a mí me marcó también que se llama Interestelar y admiro un chingo cómo... Buenísima. O sea, cómo el actor principal dice, pues sí, voy a ir a buscar mejor vida para el planeta de otro mundo. O sea, nosotros tenemos miedos bien tontos, ya, o sea, ya me hizo sentir que mis miedos no valen nada, ¿sí me explico? O sea, este compa se aventuró a viajar en una nave a un lugar desconocido, o sea, sin spoilers, se mete en una serie de problemas y digo, ¿cómo es posible que hay gente realmente que estudie y que entregue su vida al descubrimiento, ¿no? O sea, creo que esa película a mí se me hace muy chida en cuanto a lo desconocido. Digo, de eso hablábamos hace ratito. Y cómo aterriza el miedo y cómo lo potencializa. O sea, sabe que va a dejar a su hija, sabe que va a dejar a su familia y al final el miedo lo usa como un punch, como un boost. Sí, de hecho, esa película es muy buena y fíjate que no lo había pensado de esa parte. O sea, creo que yo me fijé más en la parte de como ciencia ficción, el espacio, el tiempo, pero no lo había pensado en esa manera. O sea, se fue sin saber pues a dónde iría ni qué pasaría. Ya ves que llegan como a distintos planetas. Mi planeta favorito fue el planeta de agua, pero también no había pensado en eso, como de, pues está en un planeta que llegó una ola gigante y los podía matar. O sea, no sabían con qué se iban a encontrar. Entonces sí, qué buena mención esa de Interestelar, porque creo que sí es una película que ahorita repensándolo tiene mucho que ver como con el miedo. O sea, ellos se fueron como en búsqueda de algo más, algo mejor, ya que aquí en la Tierra que es parte de ese nuevo miedo, ¿no? O sea, es algo que está pasando. Miedo a que me quedo, miedo a que me voy. Ajá. Porque cualquiera de las dos era algo difícil de decidir. O sea, le daba miedo quedarse porque no iba a haber un futuro para el mundo y también pues era un miedo ir a una aventura que no iba a saber qué iba a pasar de su vida. Exactamente. Y pues sí, porque es como algo que está pasando actualmente. O sea, no creo que por casualidad o por hobby estemos buscando qué tan habitable es Marte o que hay agua. Creo que salió recientemente en Venus, no recuerdo en qué planeta. Entonces creo que sí es algo que nos debería estar dando miedo, pero miedo del productivo, como era el que me habías mencionado, el miedo funcional, para pues hacer algo al respecto, porque pues sí, si nos acabamos este planeta, pues no creo que todos nos vayamos a ir a otro. O sea, obviamente van a seleccionar a cierto tipo de personas. Pero bueno, eso ya es meterme en cosas conspiranoicas, disculpen. Y yo pensé otro tipo de miedo. No sé si vieron la película, se llama The Discovery. Sale Jason Segel, que es él hace de Marshall en la serie de How I Met Your Mother. Tocayo, yo creo que tú sí lo vas a ubicar. Esta película es del 2017 y si logran pasar a que es Marshall, si ya vieron How I Met Your Mother y logran pasar de que es Marshall y pues, tomarlo en serio en su papel y no pensar que es este mismo personaje, es una película, a mí me gustó demasiado y habla de otro miedo que tenemos y es un miedo yo creo que ahora sí que mundial, ¿no? El miedo a la muerte. ¿Qué pasa después de que morimos? ¿Qué pasa después de la vida? Y me gustó mucho esa película, ¿por qué? Porque yo siempre he sido como muy adepto a la interpretación que tiene cada quien de cómo es la vida después de la vida, o si es que hay vida después de la muerte. Y esa película habla mucho de esa parte. Creo que uno también, compartiendo un poco de cosas personales, uno de mis miedos es que la vida me empiece a dar hueva. Decir así como que, pues, ¿cuál es el punto? O sea, que le deje de encontrar un motivo a vivir. Y decir, pues, porque en realidad es un tema muy común, quizás es un tema un poco tabú, quizás es un tema que sea como, pues sí, ahora sí que se guarda, que no hay que mencionarlo, es así como que, oye, pero pues si ya me dio hueva la vida, pues no, me muero, ¿no? Y es algo que muchos hemos pensado, no sé si a ustedes les ha tocado, les ha pasado por la cabeza, así como que, pues, ¿cuál es el punto de todo esto?
No sé si les ha tocado conocer a alguien que ha tenido ideación suicida, aparte del fenómeno suicida. Entonces creo que esta película tiene mucho esa parte. ¿De qué trata esta película? Les voy a mencionar rápidamente. Esta película trata que se hace un descubrimiento. ¿Cuál es ese descubrimiento? Que sí hay actividad mental, por así decirlo, actividad cerebral, actividad de un tipo después de que nosotros morimos. O sea, hay una especie de partículas o energía que se capta después de que un cuerpo ya no tiene vida. Pero el meollo de esto es que la gente se empieza a suicidar porque dicen, pues si hay vida después de la muerte, pues mejor me voy para allá. El punto aquí es que, ok, pero no sabemos qué hay allá, no sabemos si es algo bueno, no sabemos si es algo malo, no sabemos si es como el tipo, pues olvido, ¿no? Que vamos a estar existiendo, pero en un parte donde no hay nada más que nosotros quizá flotando en la nada, que también es una cosa como interesante. ¿Por qué? Porque a veces hay personas, me ha tocado escuchar, que hay personas que buscan eso, es así como que a mí no me interesa una vida después de la muerte, a mí me interesa que ya no haya nada. Y creo que es un punto interesante de saber como que qué buscamos nosotros. Y si eso que buscamos pues lo podemos encontrar aquí. Y de preferencia que lo podamos encontrar aquí. No sé, ¿tú tenías algo que decir, Tocayo? Yo tengo un fun fact bien interesante que dicen que cuando tú mueres pierdes 21 gramos. ¿Sabían eso? Y esos 21 gramos van amarrados al alma, o sea, a esta actividad que mencionas. Y creo que, pues, no se va, yo no lo he comprobado aún, pero sí creo que después de la vida sigue algo. O sea, yo sí creo que siga algo. Somos energía y la energía no se destruye, se transforma. Y desde ese hecho me causa ansiedad, obviamente, pensar en ese tipo de temas, pero yo sí concuerdo con todo lo que dices, que hay algo detrás de la muerte y esa actividad cerebral que tenemos, creo que no solo es cerebral, o sea, creo que hay una actividad que nunca he sabido ponerle nombre, que es la sensorial, o sea, la vibra, o sea, ¿cómo le explicas a un niño que lo que siente cuando ve a su papá o cuando ve una película de Disney? O sea, ese sentimiento en el pecho, que te sudan las manos, todo ese tipo de cosas creo que son muy interesantes. Digo, a lo mejor lo pueden hacer otro podcast de eso, pero... No, y lo son. Sé. De hecho, hay una película de 2003 de Iñárritu que se llama 21 gramos y toca justamente este tema, pero bueno, por ahí no nos vamos a ir. Ahorita que Miguel Alejandro hablabas de todo esto, me hiciste acordarme y qué bueno, porque el mes pasado se cumplen 16 años de la mejor serie de televisión que ha existido en el mundo mundial, y como es serie y no película, no dije Twilight, dije Lost o Perdidos. Hay cosas muy interesantes acerca del miedo, de la religión, del por qué estamos, por qué no estamos. Sobre todo hay un personaje que se llama Desmond, que él piensa, y este no es un spoiler porque, digo, si la ven, entenderán que en esta serie no puede haber spoilers, pero él piensa que puede ver el futuro o puede predecir el futuro. Y hay un cambio súper impresionante en él o muy constante cuando se da cuenta que la religión o la fe en la que él piensa o cree se convierte en él mismo, ¿no? O sea, si tú aceptas que puedes ver el futuro y puedes cambiar el futuro, pues te conviertes en un semidios de cierta manera. Y esto tiene que ver mucho en cierta temporada, que no les voy a decir porque de verdad creo que es la mejor serie que he visto, pero él decide como tomar este salto de fe, pero tampoco cree en la fe. Entonces no es un salto de fe, sino no sabe exactamente de si lo que está haciendo es porque él piensa que ve el futuro o piensa en la importancia que va a tener esta vida solitaria, loca, depresiva que tiene, solo por llegar a pensar que él puede hacer un cambio en el mundo. Que de aquí viene el miedo a, ¿y si no hago nada? Porque ya hay un Dios que todo lo dicta. Entonces él dijo que yo no debía de hacerlo. O al revés, él dijo que yo debía de hacerlo y entonces tengo que hacerlo porque yo vi en el futuro que podía salvar a X o Y persona. Al principio siempre vas a decir, ¿y si no puedo? ¿Y si no me gusta? ¿Y si no me sale bien? Y si tú supieras que te va a salir bien, pues, oye, con confianza lo haces, ¿no?
O sea, ¿cuál miedo? Entonces, ¿de qué sirvió tener miedo si ya sabías cuál era el desenlace? Por ahí viene, yo creo que la cuestión de empezar todos los días a imaginarnos ¿sabes qué? Alguien me dijo que en 3 años sí pude. Y no, y si te lo crees, y si de verdad tienes confianza en decir sí pude antes de hacerlo, pues, oye, qué buena herramienta. Hay otra serie de estos mismos chavos que de verdad creo que se la bañan, que es The Leftovers, que Adrián, ahí te voy a dar la palabra porque tú la viste completa. Yo no, yo vi la temporada 1 y de verdad que era una serie que me pesaba, o sea, como que en el alma verla no me gustaba esa sensación, pero tiene mucho que ver con estos miedos, con la religión, ¿o me equivoco? No, sí, totalmente. Leftovers es una serie que salió en HBO hace creo que unos 4 o 5 años y es la segunda serie que hizo Damon Lindelof, que fue no el creador, porque el creador fue J.J. Abrams, pero que fue el showrunner de Lost, o sea, el que seguía todos los guiones y el que hizo toda la historia, ¿no? Y él como que se quedó muy ciscado con la reacción de la gente a Lost, porque en Lost como que todo el mundo estaba esperando que nos explicara todos los misterios que introdujo, como que jugó mucho hablando del miedo con el miedo en muchas situaciones, que el monstruo, que el oso polar, etcétera, etcétera, pero él estaba más enfocado en las emociones humanas que en dar respuesta a todas estas cuestiones que levantó en la serie. Y en Leftovers como que le dieron más libertad de hacer lo que él quiso, y creo que es una serie que sí juega con muchas emociones y que en verdad vale la pena verla. Tú te quedaste en la primera temporada y yo la verdad me hubiera quedado igual en la primera temporada porque era muy densa la primera temporada. En la segunda y en la tercera ya le meten algo más de levedad y ya es un poco más como, ya no hay tanto como drama, ya también le meten un poco de alegría y ya es como más como cuestionar lo que decíamos ahorita, ¿no? Cuestionarse qué hay detrás del miedo, ¿no? Porque la serie se detona a partir de que un día desaparece cierto porcentaje de la humanidad. Entonces, ¿cómo sigues tu vida si de repente un día estás desayunando y de repente desaparece tu esposo y nadie te dijo a dónde se fue, o tus hijos, y no hay una explicación, ¿no? Y creo que toca este tema que decíamos ahorita, ¿no? O sea, el miedo a lo desconocido, el miedo a la inconsecuencia, el miedo a, oye, si no hay un sentido, si las cosas van a pasar porque están ya escritas, entonces, ¿qué caso tiene que yo haga algo, no? Si haga algo o no haga algo, pues al final del día todo está escrito. Y creo que es una combinación de las dos, ¿no? O sea, sí, o sea, si hay cosas que están definidas por donde naciste, por donde viviste, porque la situación no está en tu control, pero la gran mayoría de las cosas sí son revertibles. Entonces es ahí donde tenemos que cuestionarnos, como decía Miguel, platica con tus miedos, que se me hizo una frase muy de Arjona, pero sí, o sea, cuestiónate por qué estás sintiendo ese miedo y trata de ver, ¿es algo real? ¿No es algo real? ¿Es algo que está en mi poder o es algo que es una realidad que no está en mi control? Entonces, si necesito tomar acción o no. O sea, el miedo es como una alerta que nos manda el universo de decir, ahorita estás sintiendo esto por algo que estás vibrando, puede servirte en esta situación, no te quedes ahí estancado. O sea, si te sirve en este momento para sobrevivir el miedo, actúa en base a ese miedo. Pero si no te sirve, cuestiónate si lo que te estás temiendo es real o no es real y trabájalo, ¿no? O enfréntalo. Lo que decías tú, Fer, ¿no? De correr o huir, exactamente. Miguel Alejandro. Correr o pelear. Eso, correr y huir es lo mismo. Sí. Yo corro o huyo, las dos. Miguel Alejandro, ¿querías decir algo? No, solo eso de que es correr o pelear, no correr o huir. Oigan, y ahorita que estábamos platicando de cómo históricamente en la cultura popular han utilizado el miedo para como propagar esta división entre la gente y este miedo a lo desconocido que nos hace rechazar lo que no es como nuestro. También últimamente ha habido una tendencia en series, en películas, de hacer lo contrario. Por ejemplo, hay muchas series últimamente y películas también, donde utilizan el miedo como una metáfora de estas fuerzas opresoras, ya sea xenofóbicas, racistas, etcétera,
que son las que están oprimiendo al protagonista, y él experimenta una catarsis cuando pelea contra eso. Por ejemplo, no sé si vieron la película de Get Out, donde es de Jordan Peele, donde su novia lo lleva a conocer a su familia, si le suena, y donde todo este tema de racismo es como una metáfora del miedo. Ahorita que hablabas de Lovecraft, Miguel, la serie de Lovecraft Country, que ya la habíamos recomendado, que la verdad la quiero volver a recomendar porque cuando platicamos de ella iba un capítulo nada más y ahorita ya van 5, y la verdad es que cada capítulo es como una película o una temporada completa con todo lo que pasa con el juego de géneros. Y ahí en esta serie utilizan mucho estas fuerzas opresoras como si fueran el villano o el monstruo de una película, ¿no? O sea, los policías racistas o todo este tema de racismo, de opresión, literal se vuelven monstruos y los protagonistas luchan contra eso, y al final sientes así como eso, dale, o sea, como esa liberación o esa catarsis de que ellos al final, cuando luchan contra eso, están peleando contra estas fuerzas opresoras. También hay una película del año pasado que se llama, en inglés se llama Ready or Not. En español le pusieron un título muy chistoso que se llama Boda Sangrienta. No sé si la vio alguien o no. Me Buenísima. suena, pero no sé. ¿Boda Sangrienta? Boda Sangrienta se llama. Es lo más divertido que me la pasé en el cine en el 2019. Y bueno, pues en el 2020 ya no he ido porque pues ya no hay. Pero es una película que trata de una chava que se casa con un chavo rico de una familia que tienen como un emporio de juegos, así de juegos de mesa y de juegos de todo tipo de juegos. Y es como también una metáfora de este miedo a las clases sociales y esta división entre las clases sociales, donde esta chava se casa con este chavo rico, de que en la noche de bodas, siempre que se casa alguien, el que se está casando con alguien de la familia tiene que escoger una carta y sale un juego que tienen que jugar todos la noche después de la boda. Y puede ser cualquier juego, no sé, de que uno o canasta o whatever, pero una vez cada tanto tiempo sale el juego de las escondidas, pero a la muerte. Entonces, literal, esta familia tiene una maldición donde si le sale esa carta, ellos tienen que casar a la persona que se está casando con el de su familia, o sea, casar de cacería. Y juega mucho esta película con estos miedos de las clases sociales, con este privilegio. La verdad se la recomiendo muchísimo. No está, creo que en ninguna plataforma de ni Netflix ni Amazon Prime. La pueden rentar en Cinepolis Click, pero está muy buena. Y creo que es parte de esta tendencia donde ahora, en vez de utilizar el miedo para dividir o como para oprimir o como para, no sé, como para que nos cause más miedo lo desconocido, ahora está la contraparte de el miedo es quien oprime, ¿no? Entonces le da más fuerza a todas estas voces que habían estado calladas por muchos años, y creo que es una tendencia muy padre. Les recomiendo Lovecraft Country, les recomiendo Get Out y les recomiendo esta de Ready or Not, que por lo visto nadie las ha visto. Y eso que todavía no llegamos a las recomendaciones. Pero qué padre que menciones tantas cosas. Vámonos un poquito más atrás. Todos vimos la película de Eso. De Eso. Pero, y a todos yo creo, quiero pensar que nos dio mucho miedo. Estoy hablando de la versión que era serie de televisión y no la película. Porque creo que varios traumas vienen de esa película, como la coladera. Pero en el libro es mucho más grotesco todo lo que sucede. Representa el miedo. O sea, a cada quien se le aparecía de forma diferente, no era un payaso como tal. El miedo a los payasos viene de ya tendrá otro trastorno psicológico, que es no puedo ver a quien está detrás del maquillaje. Pero bueno, eso creo que sí nos trajo como a la cultura pop algo muy interesante, que fue tú qué ves cuando piensas en tu peor miedo, ¿no? No sé, Miguel, tu peor miedo, si lo quieres decir o si lo puedes pensar. Oye, pues sí pienso me acuerdo que antes me daban mucho miedo las arañas, y obviamente pues tiene su simbolismo en psicología, etcétera, etcétera. Pero cuando empecé a vivir yo solo, pues seguido salían arañas, y honestamente al principio sí como que las mataba con el raid o algo así, ¿no?
Y después yo traté de ser como que un poco más, pues sí, como compasivo, empático. Dije, pues en realidad no me están haciendo nada, o sea, es un miedo que yo tengo. Desafortunadamente, en mi intento de combatir ese miedo, que tratando de salvar una araña, dije, pues la pongo en un frasquito y la dejo en un árbol o en la naturaleza, ¿no? Donde pertenece. Y cuando quise agarrarla, pues la aplasté porque corrió y yo pues, moví el frasco y la aplasté y fue así como que no, estaba tratando de ayudarte. Entonces, ese es como que el miedo que recuerdo como de en ese entonces, que igual es como un miedo pues no, que no afectaba en mi vida. O sea, una araña nunca me picó, una araña nunca me atacó, no era como que un miedo funcional. Entonces, por eso yo traté como de darle esa vuelta, ¿no? Como pues ya salían seguido, pues les fui perdiendo el miedo. Y creo que va como por la parte de empezar a enfrentar tus miedos, como lo mencionaba Miguel de la Torre, ¿no? Sí, darle pero ya en el colectivo creo que sí la aracnofobia existe. O sea, hay tantas personas que es recurrente ese miedo que digo, estoy de acuerdo con tal. Pero no sé, otro tipo de miedo, Miguel, Adrián, la toxicofobia, ahora que está de moda ser tóxico. Es que ahí cae, por ejemplo, lo que decía ahorita Miguel, ¿no? La diferencia entre miedo y fobia, ¿no? O sea, yo creo que el de las arañas es fobia. Fer, tú también a las cucarachas. O sea, es fobia porque no te han hecho nada las pobres. Y no, pero no nada. Puedes ver una. Y es un sentimiento real que pues, está cañón, la verdad. Y sí creo un poquito en esa frase que dicen de que lo que temes lo atraes. Porque qué chistoso que dice Miguel que él siempre veía arañas. Y Fer, podemos estar en el carro así a 20 metros de distancia, hay una cucaracha y, uy, ¿dónde la ves? O sea, sí las estás buscando y te siguen, yo creo, ¿no? O sea, de que lo que temes, como decía Miguel de la Torre, o sea, lo que temes es energía que echas al universo y pues llega a ti. Y también hay un relato de alguien que se convierte en cucaracha, ¿no? Muy famoso. De Kafka. Ah, caray. Sí, Metamorfosis. Sí. O sea, yo prefiero convertirme en araña que en cucaracha, pero bueno. Pues eso sutil, se transforma en una araña. Eso. El payaso eso, entonces. Miguel, el peor miedo que tengas. Crecí, gracias a Dios, en una familia muy, muy chingona, en donde tengo un ejemplo increíble de mis padres. Entonces, el formar una familia para mí siempre ha sido un reto, así. Yo creo que ha sido de las decisiones que voy a tomar más complicadas en mi vida. Eso sí me quita el sueño. O sea, si pienso en, ¿y si no soy buen padre? ¿Y si no soy buena pareja? ¿Y si esto y lo otro? Creo que ese es mi miedo más grande. El no verme casado, el no verme viviendo con mi esposa, apoyando y todo este rollo, ¿no? Creo que esa es mi inseguridad más grande. Y son puros y sí, porque ¿qué tal y si sí? Y si sí eres... Sí, no, y sí, pues qué chingón. Excelente. Pues si quieren, antes de pasar a las recomendaciones de la semana y también a la conclusión de todo que ver con el miedo, ¿qué les parece si escuchamos la nota curiosa y ya regresamos? Nota curiosa. ¿Mozart puede reducir la frecuencia de las convulsiones en personas con epilepsia? Un nuevo estudio realizado por Tarjan Rafi y Taufik Valiente del Grenville Bryan Institute en el Toronto Western Hospital, lo que concluyen es que la música de Mozart puede reducir la frecuencia de las convulsiones en pacientes con epilepsia. La epilepsia es el trastorno neurológico grave más común en el mundo, que afecta aproximadamente 50 millones de personas en todo el mundo. En el estudio se usó la sonata para 2 pianos en re mayor, con características matemáticas similares, pero barajada al azar y sin ninguna ritmicidad. Los investigadores reclutaron a 13 pacientes para participar en el nuevo estudio de 1 año de duración. Después de 3 meses de un periodo de referencia, la mitad de los pacientes escucharon la sonata de Mozart una vez al día durante 3 meses. Luego cambiaron a la versión codificada durante otros 3 meses. Y según explica Rafi, en los últimos 15 a 20 años hemos aprendido mucho acerca de cómo escuchar una de las composiciones de Mozart en individuos con epilepsia parece demostrar una reducción en la frecuencia de las convulsiones. Pero una de las preguntas que aún tenía que responder era si las personas mostrarían una reducción similar en la frecuencia de las crisis al escuchar otro estímulo auditivo, una pieza de control en comparación con la de Mozart.
Y estamos de regreso en Todo que Ver con el miedo. Vamos a preguntarles su conclusión acerca del miedo, Adrián Murra. Pues me gustó mucho como que a la conclusión a la que llegamos cada quien. Poco a poco la plática nos fue llevando a, creo que la clave es cuestionarte, ¿no? Si tu miedo, como decías, es productivo o es innecesario, si la raíz de tu miedo es una amenaza real o es algo que está en tu cabeza. Cuestionarte, ¿no? ¿Qué es lo que te da miedo? O sea, si necesitas correr, corre. Si es una situación que está poniendo tu vida en peligro, obviamente hazle caso a tu miedo. Pero si es algo que está en tu cabeza, cuestiónatelo, trabájalo y trata de sacar algo productivo de eso. Siempre cuando enfrentamos nuestros miedos es cuando algo te da nervio o te da miedo, siempre la conclusión por lo general es algo bueno, ¿no? Es algo que te va a ayudar a crecer. Entonces, pues todo está en el cristal en el que lo veas, ¿no? Miguel Alejandro, ¿tú qué conclusiones tienes acerca del tema? Pues como conclusión, estoy de acuerdo con lo que mencionaste, Adrián, con lo que mencionó Miguel de la Torre, con lo que menciona Fernando. Sé que suena sí, como cuando te preguntaban en la escuela y, no, sí, lo que dijo tal, pero creo que sí, y principalmente creo que hay que normalizar un poco los miedos, o sea, no, más bien el hecho de que todos tenemos miedos, porque quizá la persona que está a tu lado o la persona que está cerca de ti tiene el mismo miedo y mientras más lo platicamos, porque muchas veces personalizamos esos miedos, ¿no? Creemos que nomás nosotros tenemos ese miedo. Entonces, mientras más lo normalicemos de que sí, pues todos tenemos miedo y si podemos encontrar personas que tienen los mismos miedos, podemos darnos cuenta que pues no estamos solos, que es algo común, que es algo que quizá a todos les da ese mismo miedo o a muchas personas les da ese mismo miedo. Y podemos encontrar a alguien que nos diga, ¿sabes qué? A mí me daba miedo también eso y yo hice esto al respecto y me funcionó. Y vi que en realidad ese miedo no era tan grande. ¿Por qué? Porque el miedo siempre va a ser como esta sombra gigante detrás de nosotros que creemos que nos puede consumir y nos va a consumir si nosotros lo dejamos. Entonces creo que esa sería como mi conclusión de que normalicemos un poco de que el hecho de que a todos nos da miedo. Todos tenemos miedos en algún punto y a todos nos da miedo algo en específico. No sé tú qué opinas, Tocayo. Definitivamente, el miedo que tú sientes, allá afuera hay alguien más que también lo siente. Y creo que eso es un punch para todos, para poder decir, pues no soy el único menso que está aquí sufriendo, ¿verdad? O sea, allá afuera hay más gente que también siente lo mismo y al momento de tú platicarlo, se puede generar una empatía muy chingona que crea sinergia y te puede sacar de donde estés. Esa es una de las cosas importantes que quería mencionar. Y la otra, para terminar, es que creo que el miedo, la vida nos lo manda como indicadores, ¿no? Hey, ¿qué onda con este tema? Y empiezan los miedos. Hey, te lo vuelvo a repetir, pero de otra manera. Oye, ¿qué onda con esta decisión que tienes que tomar? Oye, y así sucesivamente a lo largo de tu vida para que tú puedas tomar decisiones. Y creo que esos miedos deberíamos de utilizarlos como una barrita energética, literal. Es decir, el día de hoy en vez de hacerme bolita y echarme a la cama y quejarme y llorar, pues creo que voy a utilizar esta barrita energética para emprender, para tirarme no sé, o sea, hacer actividades extremas y hacer todo eso que siempre hemos querido hacer. Porque el miedo realmente es un muy buen amigo que si sabemos canalizar, nos va a potencializar bastante en nuestras vidas. Estoy súper de acuerdo. Creo que el miedo es una percepción del peligro que te lleva o a confrontar o a escapar. Tienes de dos. O sea, si lo quieres más fácil, sí o no. Si lo quieres más fácil, un volado, como tú quieras. Pero el día que sientas miedo es o sí o no, o escapo o lo enfrento. O como dijimos al rato, escapar o huir es la misma. Entonces, si eres de esos, está bien. Y si siempre confrontas, también está bien. Pero el día que sientas miedo, porque, digo, y viene el porqué antes de la respuesta, dicen por ahí hay una frase que un hombre sin miedo es un hombre muerto. Entonces también hay que tener cuidado. Tú sabes tus capacidades, tú sabes tus habilidades. El miedo te sirve, el miedo te puede dar placer, el miedo te puede dar diversión. Tú escoges cómo lo utilizas.
Entonces sí, la época perfecta para disfrutar de películas de terror o de miedo o lo que tú quieras. ¿Por qué no comenzamos ahora sí con las recomendaciones de esta semana? ¿Qué es lo que tenemos que ver, escuchar, leer? Adrián Murra. Bueno, yo les traigo una recomendación un poco retro porque es una película que no vi en su momento cuando salió. Ya me la habían recomendado mucho. Es del 2014 y la acabo de ver la semana pasada. Es argentina. Se llama Relatos Salvajes. No sé si alguien ya la ha visto. Buenísima, la verdad. Es una película, es como antológica porque son 6 historias que tratan sobre la misma temática. Me dio un poco el mood de Black Mirror en cuanto a que son situaciones como muy cotidianas, pero segundo a segundo van escalando y de repente así en cuestión de minutos va en una situación que dices, ¿cómo llegamos a esto? Pero entiendes muy bien cómo las reacciones de los personajes llevaron a esta situación. Por lo general, todas las historias son, creo que 6 historias pequeñas. Todas las historias de esta película son de personajes que empiezan en una situación como muy civilizada y poco a poco con su enojo va escalando y acaban como muy trágicas, ¿no? O sea, como que no se pueden controlar y su enojo los lleva a decaer o a pelear o a situaciones muy extremas. Me llamó mucho la atención sobre todo la última historia, la que cierra la película, que no se las quiero spoilear, pero es de una pareja el día de su matrimonio que todo les empieza a salir mal y cómo ya después de tanta catástrofe se dan cuenta o se muestran tal cual como son en su peor versión. Y lo que pasa al final es muy interesante. Se la recomiendo mucho. Está en Amazon Prime. Se llama Relatos Salvajes. Es del director Damián Cifrón del 2014. Miguel Alejandro, ¿tú qué recomendación nos traes para esta semana? Bueno, yo les traigo una página de Instagram que no sé si tenga mucho que ver con el miedo, quizá es solamente con mi miedo. Esta es una página que la persona se llama Paola Antonini, es una brasileña de 24 años que tuvo un accidente. Y digo tuvo un accidente porque en realidad ella estaba llenando su carro de maletas para ir a un viaje y una persona que estaba en estado de ebriedad la chocó contra ella y ella tuvo que perder una pierna, le amputaron una de las piernas. Y por eso dijo, no sé si es tanto del miedo o de mi miedo, de que muchas veces nos ponemos a pensar, no sé si a usted les tocó como empezar a preguntarse, ay, si no tuvieras una parte del cuerpo, o si no pudieras ver, escuchar, saborear, oler, ¿qué preferirías? Y me gusta mucho cómo lo está manejando ella. Ella pues tiene una prótesis y demuestra como que de todos modos su vida continúa. Ella incluso lo menciona en la parte esta de su accidente que dijo, bueno, no tengo una pierna, pero tengo vida. Entonces les recomiendo mucho que la sigan. Está en portugués, pero sí pueden encontrar todo de lo que ella habla en español. Y se la recomiendo como esa parte motivacional. Si les interesa, pues sí, síganla. Tú, Tocayo, ¿qué nos traes? No sé si me permiten hacer 2 recomendaciones. Claro que vale, sí, échale. Vale. Bueno, la primera es que yo tuve un accidente hace 4 años, no lo había mencionado en este episodio en su podcast. Creo que es interesante cómo cuento el accidente y cómo lo llevé y habla muchísimo del miedo. Se llama Yo creo en mí o Te deseo un accidente. Búsquenlo así en Spotify y creo que los va a introducir a este accidente en donde duró 8 horas en una cisterna de aguas negras en la ciudad de Mazatlán. Está un poco impactante. Y la otra película que no tiene nada que ver con todo esto, pero creo que es importante que la veamos porque creo que estamos a punto de vivir algo parecido, es la película de The Big Short. No sé si la han escuchado o la han visto. Sí, buenísima. Bueno, así rapidísimo, trata de la caída de la bolsa de Wall Street y todos los temas hipotecarios que hay en Estados Unidos, cómo colapsa el sistema financiero y todo lo que hay detrás. O sea, todas las decisiones, las personas suicidándose porque iban a perder sus riquezas. Está fuerte, pero creo que es una película que me gusta mucho porque te cuentan desde 3 perspectivas diferentes, lo mismo, pero de diferente forma, ¿va? Entonces, es muy interesante. Creo que a la raza le podría servir. Excelentes recomendaciones y yo les traigo una película justo para este mes que se llama The Devil All the Time o en español El Diablo a todas horas.
Es una película americana de suspenso psicológico que está basada en un libro del mismo nombre de Donald Ray Pollock, pero la película ya está en Netflix, dirigida y coescrita por Antonio Campos, y tiene un cast que Jake Gyllenhaal, Randall Foster, Tom Holland, Bill Skarsgård, Robert Pattinson, Tracy Letts y Mia Wasikowska. Creo que el cast es excelente, la van a disfrutar. Sí tiene por ahí temas que les van a dar miedito. Está ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1960, y está situada en Ohio, en Estados Unidos. Es una historia no lineal de varios personajes perturbados que sufren los daños de la posguerra. Creo que van a venir a nuestras redes a decir gracias por esta recomendación, les va a encantar. Y pues nada, no me queda nada más que decirles muchísimas gracias, Miguel de la Torre, Miguel Alejandro, Adrián Murra, por acompañarnos en todo que ver con el miedo. Y antes de despedirnos, quiero saber cómo los podemos encontrar en redes sociales. Empiezo contigo, Adrián. Bueno, a mí me encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como @Adrián Murra. Muchas gracias. Miguel Alejandro. Claro que sí, me encuentran en Instagram como Instamaf. También pueden encontrarme en Twitter o en Wattpad como Tinta de Flores. Y Miguel de la Torre. A mí me pueden encontrar en Spotify como Yo Creo en Ti, con 3 I latinas al final, y como Miguel Melate en Instagram. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, y a todos los que nos escuchan. Esto es Todo que Ver y yo soy Fernando Veloz. Hasta la próxima. Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco por teléfono o en línea y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.